¿Qué tal, Sandra? Muy bien, gracias. Saludos al auditorio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras, con nosotras y por esta invitación en el contexto del 25N. Entrando un poco en materia, aunque es el tema fuerte, digamos, de estos días es que tenemos mujer presidenta, rumbo al 25N, ¿cuál es más o menos el contexto de la situación de las mujeres en la que llegamos este 2024 en México? Bueno, pues a pesar de lo que plantean las cifras, que en primer lugar han intentado reflejar una situación de mejora en distintas problemáticas que se denunciaron muy agudamente los últimos años, sobre todo por pues multitudinarias protestas a nivel nacional, protestas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, colectivas, ¿no? Que levantaron la voz para decir, bueno, hay precarización laboral, hay inestabilidad en el empleo, hay una violencia no solo encarnada contra las mujeres y la población LGBT, en particular contra las mujeres trans, ¿no? Es decir, el feminicidio, el transfeminicidio, las desapariciones, sino también una realidad, pues, de mucha carestía, ¿no? De mucha o sea, de muchas contradicciones en la vida cotidiana para poder garantizar una vida digna. Y creo que eso es algo de lo que el gobierno habla poco, ¿no? Ahora, precisamente con esta llegada de la presidencia, con el eslogan de Llegó Claudia, llegamos todas, que probablemente la gran mayoría de las mujeres sabemos que no fue así, porque no todas estamos en esos espacios de poder tomando decisiones ni siendo responsables de distintas políticas de precarización, ¿no? O de ataque a las condiciones de trabajo y de vida. La realidad es que, pues en México, aún con una presidenta, se mantiene una enorme brecha salarial de más del 30% en comparación entre varones y mujeres, un índice de violencia feminicida que supera las 11 asesinadas al día. México sigue siendo el primer país a nivel internacional en crímenes de odio y en asesinatos a mujeres trans en la región latinoamericana, por ejemplo. Algo muy preocupante porque pues frente a algunos países la población es mayor, pero frente a otros es menor, ¿no? Como el caso de Brasil, y aún así estamos por arriba de los índices de ese país. Y bueno, en el terreno democrático, ¿no? Sigue habiendo una situación de vulneración de derechos humanos, de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, una cantidad de homicidios que se clasifican como homicidios y no como feminicidios, aunque hay rasgos de asesinatos violentos de mujeres. Y, eh, y bueno, en este contexto también una situación de muchísima precarización laboral, ¿no? Ataques a las condiciones en la estabilidad en el empleo, ataque a las organizaciones sindicales y un aumento en el costo de vida, pues que lleva a que las mujeres tengan que ser en los hogares quienes están malabareando para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, pues un contexto complejo que no se resuelve con algunas llegando a los espacios de toma de decisiones y bueno, que ha generado una enorme preocupación, ¿no? Por la mayoría de las mujeres sobre, bueno, hasta dónde este gobierno podrá resolver esas problemáticas más estructurales, ¿no? Sí, muy bien. Y había en distintos momentos de las mañaneras ya desde el sexenio pasado, y yo creo que va a ser un tema, me imagino, recurrente durante este gobierno. Había un debate ahí entre la visión institucional respecto al feminicidio, porque actualmente el gobierno en sus cifras oficiales reconoce 2 feminicidios al día. Hay otros datos también oficiales que no viene, que son más ligados a INEGI, que reconoce un feminicidio cada 4 días, que ya sería, incluso la diferencia es abismal. Ahora la cifra que tú nos das incluso es todavía mayor. Sin embargo, nosotros venimos de una realidad en los gobiernos anteriores donde llegamos a hablar en momentos de feminicidios cada 7 horas, por ejemplo. Eh, Actualmente, en todos los datos, sean los más institucionales o los más independientes, Estado de México y Ciudad de México aparecen en los 2 primeros lugares. La ciudad, además, que cosmopolita, que tanto emblema, digamos, de este actual gobierno. Partiendo de eso y del subregistro que tú refieres, ¿qué es lo que pasa por un lado en relación a que el movimiento de mujeres ya no se le ve tan dinámicamente como en años anteriores? Y por otro lado, ¿qué perspectivas vemos en relación a la lucha contra el feminicidio si partimos de este subregistro, de esta realidad? ¿Cómo ves ese escenario?
Bueno, por un lado, creo que hay que plantearlo con todas sus letras, la llegada de Claudia Sheinbaum y de distintas, em, digamos, mujeres ocupando puestos ejecutivos, secretarías, ¿no? Una política que permitió al oficialismo, que permitió al Morena capitalizar buena parte de ese enorme descontento contra una situación de violencia que ya describía antes, ha significado un parteaguas para el movimiento de mujeres, un nuevo desafío en el sentido de la necesidad de fortalecer una perspectiva independiente, porque es real que en amplios sectores del movimiento feminista que se había movilizado, venía ocupando las calles en los últimos años, primó una enorme expectativa frente a la llegada de este gobierno y a lo que realmente una mujer en el poder puede significar para la transformación del conjunto de las condiciones de vida. Y esta expectativa vino de la mano de una política de institucionalización del movimiento de mujeres a la que se apostó el gobierno buscando sacar nuestra movilización de las calles para orientarla a la confianza en los mecanismos institucionales y sobre todo en la política electoral. Gran parte, ¿no? de esta expectativa terminó concretándose en un voto masivo a Claudia Sheinbaum, que de manera impresionante llegó con aún más votos que los que obtuvo López Obrador en el 2018, con 36 millones de votos, un apoyo enorme que refleja precisamente esta enorme apuesta que hacen sectores importantes de la población, sobre todo mujeres jóvenes, en las bueno, en las expectativas de cambio, ¿no? Pero lo que hemos visto en realidad es que esta agenda feminista que impusimos con la movilización, que el gobierno se vio obligado, el gobierno y la oposición, perdón, a retomar, ¿no? Porque no se podía no ver esa agenda cuando había cientos de miles de mujeres en las calles movilizadas, pues en los hechos poco ha avanzado y donde ha avanzado lo ha hecho más en una lógica de mayor legislación, legislación punitiva y algunos programas sociales que buscan, pues, amainar, ¿no? Las terribles condiciones de vida que enfrentan millones de mujeres, pero sin resolverlas de fondo. Entonces, me parece que si hoy vemos movilizaciones menos multitudinarias, por ejemplo, lo vimos el 28 de septiembre, que la marcha a nivel nacional fue menos nutrida, pero además fue también brutalmente reprimida en algunos estados. También nos encontramos con pues sí, una lógica política que en un sentido depositó esta confianza en el gobierno y entonces terminó por desmovilizarse, ¿no? Terminó por pasivizarse. Pero esto, que quede claro, es una política consciente, ¿no? Del gobierno en particular. Entonces, creo que en este marco es muy importante pensar que hay sectores que se mantienen independientes o que son críticos del gobierno. Primero porque ya hicieron una experiencia todo el sexenio anterior con la gestión de López Obrador y de la 4T, una gestión que no resolvió sus demandas, no acabó con la precarización laboral, no acabó con la inestabilidad en el empleo, con los bajos salarios, no acabó con la violencia, no acabó con la impunidad, que hasta hoy se mantiene en más de un 95% para los casos de feminicidio a nivel nacional, por ejemplo. Y lejos de abandonar las calles, pues entendió la necesidad de mantenerse organizadas, pero hay que decirlo, es un sector reducido. Entonces, creo que uno de los principales desafíos que tiene hoy el movimiento feminista es la necesidad de retomar esta perspectiva de movilizarse en las calles para imponer con la movilización y de manera combativa sus demandas, ¿no? Entonces, esperamos este 25 de noviembre que podamos ser muchas en las calles y por eso nos sumamos también a un llamado de volver a recuperarlas, ¿no? Porque no podemos depositar toda nuestra confianza en esas mismas instituciones que a pesar de que hoy tienen otra administración encabezada por mujeres, siguen replicando las mismas políticas, ¿no? Y han dejado intactas las condiciones que han generado esta situación de vulnerabilidad. La subordinación al imperialismo, una agenda absolutamente patronal que precariza el trabajo y que, bueno, que mercantiliza todos los aspectos de la vida, ¿no? Incluyendo nuestros cuerpos, nuestra salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Ajá. Ahora, lo que planteas es una realidad muy compleja, pero además parece como un gran velo
con muchos discursos progres. Tenemos una mañanera donde se le dedica todos los días un fragmento histórico a una cuestión de género. Por otro lado, emblema de mujer en los eslogans institucionales, presidenta con A, reformas, leyes, decretos, además muy rápido, en, en un lapso de menos de un mes. Este último decreto constitucional habla además de un avance histórico en cuanto a igualdad sustantiva. Cuando escuché esta cuestión de la igualdad sustantiva, me acordé cuando luchábamos nosotras, no sé si recuerdas, alrededor de 2011, todavía 2012, cómo estaban los niveles de feminicidio en el Estado de México. Horrible, con Peña Nieto. Veníamos muy cerca de lo de Atenco. En ese contexto también se hablaba por primera vez de una vida libre de violencia. Se comenzaba a legislar este conjunto y en eso viene en relación con todas estas legislaciones que te menciono, porque el contexto de la legislación de una vida sin violencia es, qué sé yo, una serie de cosas que tiene que implementar el Estado y garantizar que tienen mucho de formal, ¿no? Lo vivimos ya en un aspecto, pero ahora lo estamos mirando en un contexto con mucho discurso progresista. ¿Cómo ves entonces esa ambivalencia en relación a una realidad donde además hay mucho subsidio, becas, etcétera? Y por otro lado, todo lo que ahora describes en la perspectiva de este 25N. Bueno, creo que le diste al clavo porque es verdad que si hacemos esta comparación con el momento en el que se aprueban estas políticas públicas legisladas, ¿no? Como el derecho al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes, que fue justo alrededor de ese momento, ¿no? Por ahí del 2008. 2010, la realidad es que haces comparación con las cifras actuales y la violencia no cesó, se profundizó, ¿no? De hecho, si comparamos las cifras de feminicidio con las que se tenían en el gobierno de Peña Nieto, pues la realidad es que se casi duplicaron bajo el gobierno de López Obrador, el primer gobierno de la Cuarta Transformación, algo que no nos dicen, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con la continuidad de ciertas políticas como, en primer lugar, la militarización del país, que este gobierno continuó y profundizó con la creación de la Guardia Nacional y con otorgar mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas, ¿no? En la vida pública, en tareas no solo civiles, sino también de gestión del Estado. em, de gestión no solo de megaproyectos, sino de puertos, de aeropuertos, de empresas, ¿no? Estratégicas, etcétera. Y también con una serie de exigencias por parte del gobierno estadounidense que, por ejemplo, pues han constituido las condiciones que permiten, pues, crear extensos territorios de ciudades maquila que fomentan la migración y bueno, permiten la proliferación de un enorme ejército de reserva con mucha afluencia de mano de obra, que después termina siendo un excelente territorio para poder desaparecer y secuestrar migrantes, construir trabajo esclavo, trata de personas y por supuesto asesinato de las mismas o feminicidio, ¿no? Entonces, creo que estos son dos aspectos que este gobierno ha mantenido y que explican también pues la profundización de esta violencia. Y sin embargo, ha habido políticas pues muy celebradas precisamente como, bueno, la extensión de la alerta de violencia de género a nivel nacional, que no impactó en un decrecimiento en las cifras de feminicidio, o recientemente bajo el sexenio de López Obrador, bueno, una serie de medidas, bueno, una serie de normativas, de leyes, para, pues, castigar con penas más duras tanto distintos tipos de violencia, ¿no? Violencia digital, como la ley Olimpia, el asesinato de mujeres trans, como la ley Paola, qué sé yo, el acoso cibernético, ¿no? O por ejemplo, los ataques con distintas sustancias, como puede ser el ácido, ¿no? Una serie de iniciativas legales que apuntan a fortalecer el aparato represivo, pero no atacar las condiciones sociales de la vida cotidiana que permiten que las mujeres seamos el sector más precario y más atacado, ¿no? Por este avance de una agenda patronal y neoliberal, ¿no? Hay que decirlo, aunque el gobierno
gobierno no se canse de asegurar que acabó con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en este contexto se enmarca la reciente aprobación a nivel constitucional de la igualdad sustantiva con las mujeres, que bueno, como bien decías, es un decreto que firmó la nueva presidenta a partir de la iniciativa de Citlali Hernández, nueva secretaria del Instituto de las Mujeres, que busca regular la igualdad entre varones y mujeres en todos los aspectos de la vida. La gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa en un país donde la ley es una historia y la realidad es otra, ¿no? Como vemos en estos muy atinados ejemplos de cómo tener legislación punitiva para acabar con la violencia no acabó con la violencia. Entonces, creo que la pregunta que se abre es, ¿qué condiciones hay que transformar para que esta ley pueda ser efectiva? ¿No? ¿Cómo acabamos con la brecha salarial? ¿Cómo acabamos con las trabajadoras de primera y de segunda? Por ejemplo, pensando en nuestras hermanas migrantes que se ven obligadas a aceptar los peores trabajos porque no tienen ni derecho al empleo ni plena regulación de sus documentos migratorios, ¿no? O son perseguidas por la migra, por los grupos del llamado crimen organizado, etcétera, ¿no? O que se hace en una situación donde el machismo no solo impera, sino es alimentado por instituciones, ¿no? Y funcionarios del Estado, por distintas poderes fácticos, como pueden ser los medios de comunicación, que en México siguen siendo profundamente machistas, sexistas, misóginos, y que bueno, que se terminan de coronar con una situación de impunidad, que lo que hace es seguir transmitiendo un mensaje de que no pasa nada si agredes mujeres, ¿no? Aunque haya penas cada vez más duras. Porque a esos agresores pues no se les castiga, ¿no? Se mantienen en la impunidad o se les protege, se producen chivos expiatorios para mantener en libertad a aquellos ricos y poderosos que en efecto pueden pagar la justicia, ¿no? Entonces creo que en el marco de este 25, tener clara esta contradicción es muy importante para poder seguir exigiendo, ¿no? Todas las legislaciones que nos permitan conquistar mejores condiciones de trabajo, de vida, de desarrollo de nuestra plena capacidad humana, sin que eso implique fortalecer estos mecanismos que han servido para profundizar la violencia, como puede ser los cuerpos represivos, la policía, el ejército, que ahora reprimen con perspectiva de género, pero no es que dejaron de reprimir, y bueno, y seguir peleando por estas políticas más integrales, ¿no? Más claramente que busquen transformar las condiciones de vida, ¿no? De conjunto, en una perspectiva de transformación radical de la sociedad para acabar con una situación de violencia que es estructural porque está inserta en la médula, en el ADN del Estado capitalista. No importa que lo gestione una mujer, no importa que lo gestione un proyecto más progresista o que busca un capitalismo más humano, ¿no? La realidad es que el Estado capitalista en México, en particular, en su forma mexicana, pues genera genera ganancia, perdón, de la violencia contra las mujeres y de su reproducción, ¿no? Tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Entonces, creo que son algunas de estas políticas, avances que hay que tener presentes y sobre todo no hay que olvidar que se lograron por la vía de la movilización, ¿no? Y por otro lado, no perder de vista que es necesario para ir por más, pues seguir organizadas y en las calles y sobre todo desconfiando del gobierno y de los mecanismos institucionales que tienden a quedarse a medias, ¿no? Tienden a más bien presentar propuestas cosméticas que no atacan de fondo el problema. Muy interesante la visión porque, por lo que veo, comentas una visión más integral para comprender la violencia, que también comprende que la precarización laboral es parte de esas mismas violencias, ¿no? No únicamente lo que llamamos, digamos, en sentido genérico, violencias machistas, ¿no? Todos los elementos patriarcales, sociales, incluso en el movimiento de mujeres se refiere un montón al tema de la violencia que se vive en la calle, en cotidiano, en el transporte, pero tú nos brindas un panorama además de la violencia económica y la precarización. Un poco respecto a eso, justo algo que ocurrió durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México fue el tema de que se consolidó mucho la precarización en áreas de trabajo justamente relacionadas al gobierno de la Ciudad de México. Me gustaría que nos contaras un poco de eso, por un lado porque se conoce poco, ¿no? También porque fue hecho por la misma que hoy es presidenta, ¿no? De nuestro país, mujer, y qué implicó para la lucha de sectores en la Ciudad de México. Claro. Bueno, pues para hacer el cuento breve,
En particular, trabajadoras y trabajadores del sector estatal, de alcaldías, de dependencias públicas, de programas sociales, incluso lo que hace a trabajadores del sector salud, de la educación, vivieron estos 6 años una experiencia muy concreta, no solo con la Cuarta Transformación y su política laboral, sino con la gestión de la actual presidenta, ¿no? Como jefa de gobierno en la Ciudad de México. El caso de los y las trabajadoras de la Ciudad de México en el Estado es muy, muy sintomático porque la mayoría de ellos y ellas ganaban menos del salario mínimo. De hecho, hubo una muy bien recibida propuesta que presentó Claudia Sheinbaum antes, ¿no? de lanzarse a la candidatura por la presidencia, que duplicó el salario mínimo de un grueso de decenas de miles de trabajadores del Estado, porque ganaban menos de 5,000 pesos al mes. Hoy hay toda una política, una serie de planes sociales que fueron aplicados en la Ciudad de México primero, en zonas como Iztapalapa, y que ahora son presentados, ¿no? como programas estrella, tanto por Claudia Sheinbaum como por Clara Brugada, ¿no? la actual jefa de gobierno de la ciudad, en donde pues hay una retórica de una ciudad de derechos, un país que ha conquistado el feminismo y la igualdad sustantiva entre varones y mujeres, pero que hace a programas sociales donde los trabajadores que encarnan y garantizan estos programas sociales no tienen derechos, ¿no? Derechos laborales en primer lugar. No tienen contratación, no tienen relación laboral reconocida, no tienen contratación estable, algunos firman mes con mes, ¿no? A sueldo vencido incluso. Algunos no tienen funciones precisas, ¿no? No tienen horario establecido, sí horario de entrada, pero no horario de salida. Son figuras de contratación que no permiten reconocer antigüedad ni tener derechos como prestaciones, guarderías, ISSSTE, IMSS, ¿no? Bueno, ISSSTE en el caso de los trabajadores del Estado. Entonces, bueno, durante este sexenio se dieron distintos procesos de lucha y de movilización en los servidores de la nación, en los trabajadores de pilares, trabajadores de la Secretaría de Cultura, el sector salud, movidísimo, con paros en hospitales que viene así desde la pandemia, ¿no? Denunciando la necesidad del derecho a la basificación, ¿no? Del derecho al aumento salarial, trabajadores de alcaldías, de dependencias, bueno, hasta en la Comisión de Derechos Humanos hay una situación de violación de derechos laborales que hace pues muy claro que la política del gobierno es una política de precarización laboral, es una agenda absolutamente patronal que busca presentar programas sociales y nuevos derechos a costa de no respetar esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido casos como trabajadoras que por defender sus derechos laborales son despedidas, hostigadas políticamente, y que bueno, han dado distintos procesos de lucha, incluso se conformó una coordinadora de trabajadoras y trabajadores de la educación, de la cual mis camaradas de Trabajo Digno y de Pan y Rosa son parte, y con la cual hemos pues gestado distintos procesos de organización y de coordinación a nivel metropolitano para poder arrancar estos derechos, ¿no? Poniendo en jaque al gobierno de la ciudad y diciendo, bueno, ya la vivimos con Claudia, a nosotros no nos engaña un discurso progresista de la primera mujer que supuestamente va a garantizar plenos derechos laborales cuando ya la tuvimos como jefa, ¿no? Como patrona directa, y lo que vimos fue todo lo contrario. Entonces, bueno, hay que poner ojo en este sector porque seguramente habrá más movilizaciones y seguramente las mujeres trabajadoras estarán encabezando esta denuncia de cómo que lleguen unas pocas al poder no garantiza que se acabe una agenda patronal. Ok, bueno, muchas gracias. El contexto del 25N es un contexto internacional, ¿no? Que plantea también retos al movimiento de mujeres. Afortunadamente México ha sido muy activo en esas participaciones. Sin embargo, pensando en esta fecha mundial, no quisiera dejar de hacerte la pregunta en relación a las mujeres de Gaza, lo que se está viviendo en Palestina y qué relación encuentras tú con los retos para el movimiento de mujeres, que además ha sido bandera de muchas de las convocantes a la movilización de este año. Bueno, pues casualmente el 25 de noviembre tiene un origen internacional, ¿no? Y un carácter muy internacionalista, ¿no? Porque recuperamos la heroica gesta de las hermanas Mirabal en la lucha contra la dictadura de Trujillo en Dominicana. Em, y creo que esta perspectiva internacionalista hoy
se recrea, ¿no? Pensando que estamos en un contexto geopolítico internacional muy complejo, donde la extrema derecha se fortalece a nivel internacional, como vimos con la llegada de Trump, pero también en las últimas elecciones intermedias legislativas en Brasil o en el escenario europeo, ¿no? Donde la derecha va ganando terreno en Francia, en Italia, con la Meloni, etcétera. Pero además en un contexto que tiene guerras regionales, pero que están escalando y que reactualizan todo el tiempo esta posibilidad de tener mayores enfrentamientos entre potencias y mayores penurias para el movimiento de masas, en particular para las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Que somos las que más perdemos en estos conflictos y en estas situaciones bélicas. Por eso hoy una de las banderas que levantamos para movilizarnos este 25 de noviembre es la incondicional solidaridad con nuestras hermanas y hermanos palestinos que resisten al genocidio del Estado sionista de Israel orquestado por las grandes potencias imperialistas, que celebran, ¿no? La ofensiva contra un pueblo como el palestino y además después financian y otorgan, ¿no? El armamento militar para atacar también a la población ucraniana, ¿no? Con pleno apoyo, ¿no? De distintas potencias capitalistas, ¿no? No hay un bando progresivo, eso hay que decirlo, no es que estamos con los rusos, mucho menos con los ucranianos, ¿no? Quienes salen perdiendo en estas disputas entre los grandes capitalistas y sus agendas, pues es la clase trabajadora y sobre todo somos las mujeres, niños, niñas y jóvenes de la clase. Y bueno, en este sentido es muy importante recuperar el grito de guerra a la guerra, ¿no? De recuperar el espíritu internacionalista del movimiento de mujeres que se gestó en las calles, ¿no? No solo en nuestra tradición como marxistas, ¿no? Recordando a Luxemburgo y a Zetkin, por ejemplo, organizando conferencias contra la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para unificar la acción organizada de las mujeres contra la guerra imperialista, sino los últimos años de un movimiento de mujeres que superó las fronteras, ¿no? Y que aprendió y abrevó de lecciones y de formas de lucha de las hermanas argentinas, de las hermanas kurdas, ¿no? Por supuesto, de las hermanas palestinas, y que va a elevar un solo grito en esta jornada internacional de movilización, diciendo que la guerra es violencia, la precarización es violencia, y violento es este sistema capitalista y patriarcal, y por eso, lejos de tener un feminismo silencioso, como dice el gobierno de Sheinbaum, salimos a las calles, levantamos la voz y bueno, nos organizamos en nuestros centros de trabajo y estudio para golpear el corazón de los capitalistas y de sus agendas y de sus guerras, ¿no? Entonces, bueno, una gran bandera internacionalista este 25 de noviembre que de paso les cuento, nos vamos a ver en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución, no, perdón, en la Glorieta de Mujeres que Luchan, ahí en Reforma, para salir hacia el Zócalo a las 4 de la tarde, el 25 de noviembre, que es lunes. Y bueno, y habrá también jornadas de lucha en distintos estados, ¿no? En Chihuahua, en Sonora, en Jalisco, en Zacatecas, a pesar de la represión de las últimas movilizaciones, en Puebla, ¿no? Entonces, bueno, busquen su convocatoria más cercana. Bueno, la comunidad de la UACM ha sido muy activa en la denuncia en contra del feminicidio. Tenemos rostros de compañeras en algunos murales, en las escuelas, hay actividades. Recién hubo un homenaje muy lindo en San Lorenzo Tezonco con un coro de cantautoras homenajeando a las compañeras fallecidas. También tenemos casos de compañeros de la diversidad que han sido también asesinados, digamos, en este contexto de lo que vive la juventud en la Ciudad de México. Y frente a eso, bueno, queremos agradecer este diálogo que tuviste. Lo van a escuchar también en muchos otros lados, pero principalmente también compañeras y compañeros de la universidad. Y no sé si quieras plantear algunas palabras de invitación o algo más después de esta entrevista muy interesante, y te agradecemos mucho que nos hayas dado este panorama. Al contrario, muchas gracias por la invitación y qué bonito proyecto. Siempre son muy interesantes las iniciativas de la UACM y de sus estudiantes y docentes, trabajadoras. Creo que partiría por ahí, por convocar a toda la comunidad a movilizarse,
porque en efecto nuestros planteles educativos, nuestras escuelas, ¿no? No están exentas de la violencia, de hecho han sido epicentros, ¿no? De la lucha contra la misma, y creo que hay que esperar y buscar, ¿no? Que se exprese con contundencia una fuerte participación del movimiento, pues del sector educativo, no solo del movimiento estudiantil, sino y de sus docentes y de sus trabajadoras, ¿no? Bueno, vienen sufriendo estas políticas de ataque también del gobierno de recorte al presupuesto educativo. Recientemente se recortó el presupuesto educativo y casualmente dijeron, bueno, a las principales universidades no, pero bueno, el resto, así como a nivel nacional, siguen en quiebra, con bajo presupuesto, con precarización laboral. Entonces, no hay mejor oportunidad, ¿no? Para retomar esas demandas que unifican también distintos sectores en lucha, pues que salir a movilizarnos de manera unitaria. Entonces, ojalá veamos a mucha comunidad guasemita que siempre se ha caracterizado por su compromiso social, y humanista, ¿no? Así como otras comunidades escolares. Entonces, pues, invitadísimas, invitadísimos a la movilización y nos vemos este viernes 25, perdón, este lunes 25 a las 4 de la tarde en la Glorieta de Mujeres que Luchan en Avenida Reforma, aquí en la Ciudad de México.